Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical. Hoy comenzaremos el Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículo 1. El objetivo de este programa y del resto de programas son tres. En primer lugar, vamos a traducir el texto bíblico. ¿Qué dice el texto bíblico? Es la parte traducción nada más. Es la parte exegética. La parte donde vamos a decir solamente la parte gramatical, lo que exactamente dice el texto. Si por ejemplo dice, si tu ojo peca, sácatelo, pues así lo vamos a traducir. La segunda parte o el segundo objetivo es qué quiere decir el texto bíblico. Vamos a darle una interpretación, una hermenéutica a ese texto bíblico. ¿Qué es lo que realmente quiere decir? Tomando en cuenta la hermenéutica bíblica, tomando en cuenta el contexto bíblico, tomando en cuenta el tiempo bíblico en que se escribió, la cultura, la parte histórica. Por eso hablamos del método histórico gramatical, la parte histórica donde tratamos de recoger lo que dicen algunos especialistas sobre el texto bíblico. Y en tercer lugar, ¿qué me dice el texto bíblico a mí? Es la parte teológica. ¿Qué es lo que me enseña a mí ese texto? Bien, ese es los objetivos de estos programas de análisis gramatical, que obviamente viene a ser un complemento de los cursos que también están grabados en YouTube sobre hermenéutica y también sobre el griego koiné. Los cursos para aprender griego koiné y para aprender hermenéutica son un complemento a esta práctica que vamos a hacer de traducción del Nuevo Testamento. Antes quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor, donde estaré exponiendo los diferentes videos que tenemos grabados en YouTube. Tenemos la página web gratis, donde vienen todos esos elementos que usted puede identificar, tanto un diccionario de griego digital, el curso de griego koiné, los cursos de análisis gramaticales, qué dice la Biblia, hermenéutica bíblica. Vamos a tratar de ir retomando los diferentes elementos que son fundamentales para el liderazgo cristiano. Tenemos otra página en Overblock, una página muy interesante, donde también de una manera un poquito más sintetizada tenemos también los diferentes videos grabados en YouTube y también algunos elementos escritos. Lo insto para que también usted visite la página de su servidor y podamos sacarle el provecho posible. También tenemos en Facebook tenemos un grupo, Teología y Hermenéutica Bíblica, con énfasis en gramática griega. El objetivo también es presentar los diferentes temas que estamos grabando, junto con compartir con otras personas que quieren también compartir sus temas, sus conocimientos en diferentes partes y que puede ser edificante para el liderazgo cristiano. Yo los insto para que sean parte de este grupo en Facebook, Teología y Hermenéutica Bíblica, con énfasis en gramática griega. ¿Qué hacer para tener estos recursos, para utilizarlos adecuadamente? Bueno, la forma más fácil que yo considero es que en Google usted escriba mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y ahí aparece en primer lugar el canal de YouTube, luego aparecen las dos páginas que les mencioné, luego Facebook y otros más. Yo los insto para que también me acompañen y pues poder utilizar los recursos para el liderazgo cristiano. Muchas veces líderes cristianos desean adquirir libros
desean estar en alguna universidad cristiana y llevar cursos de este tipo, pero algunas situaciones o circunstancias impiden que puedan llevar estos cursos. Pues aquí nosotros se los ofrecemos de una manera gratuita. Tenemos también el diccionario excavadigital.com. Este diccionario es un diccionario digital, recoge todas las palabras del Nuevo Testamento y también recoge algunos elementos importantes como por ejemplo la categoría gramatical, la situación gramatical de la palabra, los accidentes, el paradigma de esa palabra, que es muy importante, lo vamos a ir viendo en el transcurso de los análisis gramaticales, que son muy importantes para el liderazgo cristiano. Tenemos también la concordancia bíblica, que es todos los textos bíblicos donde aparece la palabra que estamos buscando, la cual se puede buscar de una manera muy sencilla, para que usted también pues utilice este recurso. Inscríbase a excavadigital.com. Bueno, entonces, como lo dijimos, suscríbase a excavadigital.com, el diccionario digital de los exégetas. Ayúdanos a evangelizar, comparte este video en tus redes sociales. La gente no quiere leer la Biblia, incluso cristianos no quieren saber nada de la Sagrada Escritura. Tenemos que predicar a tiempo y a destiempo. Estemos descansados o estemos cansados, pero debemos predicar la palabra de Dios y llevarla, porque los tiempos son difíciles también. Vivimos una época donde ya nadie quiere escuchar la palabra del Señor. Como dice Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Suscríbese a mi canal de YouTube y comencemos de una vez con Mateo 1:1. El libro, dice, así comienza literalmente el texto bíblico: libro de Génesis, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La Reina Valera dice libro de la genealogía de Jesucristo, genealogía que Génesis, hijo de David, hijo de Abraham. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, también la Biblia Jerusalén, 1976. Este primer versículo muchas veces parece que es como un título, pareciera un título. De hecho es una oración que no tiene un solo verbo explícito, tampoco tiene artículos, ningún sustantivo lleva artículos, no hay adjetivos, es una oración de puros sustantivos. Muchos suponen que como es la primera oración, la primera línea, pues puede significar un título, el título de un relato. Digamos, no es el título de todo el evangelio, no es el título, es el título de un relato. Pareciera que Mateo, el evangelio según Mateo, o llamado según Mateo, porque es un libro anónimo, es un libro que no se sabe quién lo escribió, pareciera que son relatos recogidos, recopilados, en el mismo sentido que el evangelio de Lucas. Si usted lee al principio, Lucas dice que en ese tiempo en que se recopilan los relatos evangélicos, pues en ese momento había muchos escribiendo relatos. Este puede ser un relato que comienza en el capítulo 1 y tal vez 2 del libro llamado según Mateo. Tenemos entonces la hipótesis de que es fragmentario, es recopilado con fragmentos. Sin embargo, sí se nota una concatenación un poco cronológica, tomando en cuenta el mismo evangelio, ¿verdad? Que él aparentemente quiere llevar desde un inicio que nace Jesús, un momento en que desarrolla su ministerio y un momento final en que es asesinado en la cruz y resucita. Pareciera llevar una especie
¿qué? De recopilación inteligente, donde se van recopilando. Entonces, también hay una relación muy estrecha de este libro con el libro de Marcos y el libro de Lucas. Pues hay muchos textos que se parecen bastante. En el caso del capítulo 1, capítulo 2 de Mateo, pues pareciera que más bien esto lo consiguió el agiógrafo, es decir, el que escribió el libro llamado de Mateo. El agiógrafo recogió esto de una fuente que no conoció ni Mateo, no conoció ni Marcos, ni tampoco conoció Lucas. Es una fuente que él adquirió y así hizo su libro. Más adelante veremos que es un libro que no fue escrito para judíos, para hebreos. Pareciera que es un libro que fue escrito para personas que no conocían hebreo. Entonces ahí vamos a verlo con los versículos bíblicos conforme aparezcan. Pero sí es un libro bastante interesante. No fue un libro, no hay pruebas, no hay evidencias de que este libro haya sido conocido por la iglesia primitiva. Es decir, nunca fue palabra de Dios en la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles. Más bien, puede ser que haya sido un libro que, aunque se recopiló en la época apostólica, puede ser que se han recopilado, o puede ser que se recopiló después, que se escribieron fragmentos en el tiempo de los apóstoles, pero nunca llegó a ser un libro con una autoridad que superara a los apóstoles. Es decir, el evangelio que se vive en la iglesia primitiva es un evangelio oral. Es un evangelio oral. No hay un evangelio escrito como este que tenemos de este evangelio llamado Mateo. No existe. Entonces, prueba de ello es que en todo el Nuevo Testamento usted no encuentra una referencia al libro, por ejemplo, en las cartas de Pablo o las cartas generales, llamadas también cartas católicas. Usted no encuentra una sola evidencia de estos evangelios, ni siquiera en el Apocalipsis, que es un libro que muchos han datado del 95 al 100, supuestamente mucho más actual que supuestamente la época en que se escriben estos tres evangelios. Entonces es interesante la duda, la inquietud que hay con respecto a este libro anónimo, que no se sabe quién lo recopiló. Hay más evidencia en Lucas que en Mateo y en Marcos. Hay una hipótesis que dice que primero se escribe Marcos y de Marcos se toma Mateo y se toma Lucas. Yo siento que no se sigue, porque no se rescatan todos los elementos. Es probable, en realidad nadie sabe realmente qué fue lo que ocurrió. Yo personalmente no creo que Marcos fuera el primero, luego fuera Lucas y luego fuera Mateo, o que después fuera Mateo y después fuera Lucas. No creo. De hecho, entre los tres, el que parece más viable de haber comenzado a relatar fue Lucas. Después, cuando lleguemos a Lucas, lo veremos por qué. Pareciera que es el primero que comienza a relatar. Lo que sí tal vez es muy posible es que sí hubo un documento Q, un documento fuente, hubo un documento inicial llamado el documento Q, ¿verdad? Por los alemanes, Q de fuente, una palabra alemana, y de ese libro fue, bueno, libro no, hablemos de un relato grande. Ese relato grande pues fue tomado por estos tres agiógrafos, personalmente creo, Mateo, Marcos y Lucas, y cada uno pues retomó de ese libro conocido sus partes, y son las partes que coinciden entre Mateo, Marcos y Lucas. Las partes, por ejemplo, como este relato, el capítulo 1 y 2 de Mateo, pues eso fue conseguido por el agiógrafo del libro llamado de Mateo. Lo consiguió en otro relato, un relato que seguramente no conoció Lucas, que no conoció Marcos. Marcos es el que más tal vez se apega al documento Q,
porque la mayoría de elementos de Marcos están en Lucas y están en Mateo. Sin embargo, la redacción no es exactamente igual. Cosa que se puede explicar por el tiempo que hay entre uno y otro escrito y cómo se va reproduciendo. Digamos, hay explicaciones para todo. Entonces tenemos, ahorita creo que no podemos decir en primer lugar que es un libro escrito por el famoso apóstol Mateo, no creo, ni que Marcos fue escrito por Marcos, ni que Lucas fue escrito por Lucas. Eso pienso que fue algo más piadoso que realmente un tema científico. Hay mucha contradicción al respecto, entonces no se sigue. Bien, entonces tenemos que el libro, cuando habla de libro, más bien biblos, es como librito, es un diminutivo, librito, relatito, cuentito, pero es un librito pequeño, ¿verdad? Un rollito de Génesis. Estamos hablando de capítulo 1 y 2, nada más. Esto no hace referencia a todo el Evangelio, sino hace referencia a un relato pequeñito. ¿Por qué? Bueno, porque va a relatar el Génesis, es decir, ahí lo dice el texto, libro del Génesis, es el origen de Jesucristo. Pero este origen es de Jesús como humano, no del Jesús eterno, el Jesús divino, porque el Jesús divino ya encontramos mucha evidencia en todo el Evangelio, desde los 4 Evangelios hasta el Apocalipsis. Encontramos mucha evidencia de que Jesús existió antes que Abraham, que Jesús incluso fue utilizado o digamos fue Dios el Padre crea el mundo a través de Jesucristo. Entonces este Génesis no es Génesis en el sentido de origen, no es origen pero humano. Es la parte, Jesús se hace humano, se hace carne. Podríamos decir el Génesis de la carne de Jesús, porque antes de eso Jesús existió como espíritu. En un mundo donde no tienen un cuerpo carnal como nosotros. Bien, sí es interesante tal vez notar, bueno, se va a hablar del Génesis de Jesús, pero también luego explica aquí quién es ese Jesús, ¿verdad? Primero anota Jesús Cristo. Eso significa que le está dando digámoslo así, el título de Mesías a Jesús. Cristo es el Mesías, ¿verdad? El Cristo es en griego, Mesías en hebreo, ungido en español. Aquí le está diciendo que Jesús es el Mesías. Es el Mesías. Este relato es muy claro. Puede ser que sea una referencia a todo el Evangelio, pero hay muestras de que si es el Génesis, es el nacimiento de Jesús. Entonces tenemos que es Mesías. Y luego viene para el autor del relato, para probar que Jesús es el Mesías, dice, hijo de David, ¿verdad? La palabra hijo es una palabra ambigua. ¿Por qué ambigua? Bueno, porque hijo no solo se le aplica al que es descendiente del papá, es el hijo del papá, digamos, si la mamá y el papá, el producto es el hijo, no. Aquí se habla de hijo del nieto, bisnieto, del descendiente. Tal vez la palabra más clara sería descendiente de David, descendiente de Abraham. Entonces la palabra hijo no se puede tomar literalmente. Cuando alguien toma la Biblia literalmente, se complica. El Nuevo Testamento no es literal. El Nuevo Testamento está lleno de un montón de elementos. Hijo no es hijo en el sentido moderno. Cuando uno dice yo soy hijo es porque él es mi padre. No, yo soy hijo, yo soy nieto y yo soy bisnieto. No, aquí hijo es descendiente, no es literal. Y es hijo de David. ¿Por qué? Porque las profecías decían que el Mesías tenía que ser hijo de David. Y hijo de Abraham, es decir, dice que tenía que ser descendiente de Abraham, ¿verdad? Padre de los judíos.
o el padre de todas de todo Israel. Bien, vamos ahora un momentito al interlineal. Y aquí tenemos el interlineal, vamos a ver si, sí, aquí está. El interlineal, vemos aquí, vamos a usar la pluma para irla llevando a cabo. Bueno, lo primero que tenemos es biblos, ¿verdad? ¿Qué es biblos? Biblos es el libro, pero más que todo librito de Génesis, ¿verdad? De Génesis, es decir, de origen, libro de origen, así se dice, libro de Génesis. La palabra Génesis implica origen, y su Cristo. Separado es de Jesús, de Cristo, pero unido es de Jesucristo. Jesús Cristo, Jesús Mesías. Iu, hijo, David, de David, es decir, hijo de David. Y luego viene Iu, Abraham, ¿verdad? Hijo de Abraham, es lo mismo. Bien, vamos a algunos elementos. La palabra biblos, libro, relato. Explicamos que no es todo el evangelio, sino una porción. De Mateo 1.1 a Mateo 2.23 puede ser. Que aparentemente hay un seguimiento muy claro en el relato. Como les dije al principio, es como un diminutivo biblos, como de librito, rollito, algo diminutivo, algo pequeño. El libro de Mateo se confecciona recolectando relatos del evangelio escritos. Muchos creemos que esto fue recolectado fragmentos de diferentes fuentes, donde se recoge, pues cabe la posibilidad que se recogen relatos escritos en el tiempo de los apóstoles. Sí hay mucha posibilidad, ¿verdad? Sin embargo, los años, nadie puede probar en qué año fue escrito. Primero, no hay evidencia que fueran escritos en los tiempos apostólicos, pero sí cabe la posibilidad que hubiera muchos escritos. En el tiempo apostólico mucha gente escribía sus relatos, y que después del tiempo apostólico pues alguien comenzó a ordenarlos, o incluso puede ser que en el tiempo de los apóstoles alguien comenzó a ordenarlos, pero no era palabra de Dios para la iglesia. Nadie decía, bueno, aquí tenemos el evangelio de Mateo, con mucho respeto, esta es palabra de Dios. No hay evidencia de eso. No hay, ni siquiera en el primer siglo. Ni siquiera en los documentos después, Policarpo, no hay un documento, ¿verdad?, que diga San Clemente Romano, por ejemplo, que diga que este documento era palabra de Dios. No, la palabra de Dios, como lo dije, no sé si me lo pueden comprender, pero eran los apóstoles hablando. Y la parte escrita solo era el Antiguo Testamento. Cuando ya los apóstoles mueren, seguramente ya ahí comienza, como es lógico, comienzan a recogerse los relatos, y va a tomar fuerza en el transcurso de todo el siglo II, ¿verdad? Sí hay algunos elementos que nos hacen sospechar de que habían algunos escritos que tenían un gran valor, ¿verdad? Sin embargo, no se habla de ningún evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, que eso se comienza a ver a finales del siglo II, es decir, 200 años después de Jesucristo. Pero antes de eso no hay nada de eso. Bien, este relato de Mateo 1.1 a 2.23 no formaba parte del documento Q. ¿Por qué? Porque no lo tienen ni Marcos, ni tampoco lo tiene Lucas. Y si Lucas y Marcos y Mateo, si los tres agiógrafos acudieron a la fuente Q, supuestamente todo lo de la fuente Q lo absorbieron, ¿verdad? Toda la fuente Q fue absorbida por los tres, que es lo que coincide entre los tres. Es decir, que el documento Q tampoco pudo haber sido un documento muy grande.
fue tal vez el mejor intento de escribir la vida de Jesús, ¿verdad? Pero aparentemente ese documento Q podía haber comenzado con Juan el Bautista, cuando ya predicando en el desierto. Puede ser que por ahí comenzara el asunto, porque a partir de ahí comienzan las coincidencias entre los tres evangelios. Pero lo que es el nacimiento de Jesús, lo que es antes de Jesús comenzar su ministerio, pues eso parece que no coincide en los tres evangelios. Lo de Lucas, incluso la infancia de Jesús, no se parece en nada a la infancia de Jesús en el evangelio de Mateo. Quiere decir que utilizaron fuentes diferentes. Las genealogías que usa Mateo, que la vamos a ver, y la genealogía que utiliza Lucas no coinciden. Muchos dicen que es que Mateo utilizó la genealogía de José y que Lucas utilizó la genealogía de María. Sin embargo, habían miles de genealogías. Usemos el sentido común. Habían miles en la calle. ¿Por qué lo sé? Porque Pablo lo dice. Hay unos textos bíblicos donde Pablo habla de la genealogía. Eso de genealogía solo lleva a pleitos. ¿Qué nos está diciendo? Que habían pleitos sobre cuál era la genealogía de Jesús. Había muchos pleitos. Entonces, Mateo tomó una y Lucas tomó otra. Pero habían miles de genealogías. Había gentes que ya habían hecho sus investigaciones y trataban de ver que Jesús era el Mesías, tratando de probar la mesianidad de Jesús. Bueno, eso por ese lado. Ver Lucas 1:1 tal vez es el que nos habla un poquito más de este fervor que había por escribir sobre el relato de Jesucristo. Bien, vamos a la palabra genesios. Génesis, origen, se refiere al origen humano, es decir, a la parte carnal de Jesús que se hace carne, sars. Y U es hijo, el término es ambiguo, puede significar hijo o puede significar descendiente. Por eso es un término que usted no puede literalizarlo de ninguna manera. Y Jesús, su origen etimológico es Yahvé salva, ¿verdad? Es el nombre de Josué, ¿verdad? Es el nuevo Josué, el que, recuerden que tiene mucha relación porque Josué es el que ingresa al pueblo de Dios. ¿Lo ingresa a dónde? Lo ingresa a la tierra prometida, lo lleva a la tierra prometida, es decir, lo salva de su situación, digamos, de no tener nada a tener su tierra prometida. Indica su misión, salvar al hombre, ¿verdad? Jesús. Después vamos a ir viendo y relacionando a Jesús, ¿verdad? De una mejor manera. Bien, el Cristo, el Mesías, que es importante, es el griego del hebreo Mesías. Jesús es el Mesías esperado por Israel. Ahora, ¿para qué se esperaba un Mesías en Israel? La mentalidad del Mesías. Bueno, Israel había sido, y hay que verlo en este contexto si no nos perdemos. Israel había sido oprimido por muchos imperios, por muchos gobiernos. Recordemos, por ejemplo, la opresión que recibió Israel en Egipto, donde eran esclavos. Moisés salva, de ahí viene nuestra palabra de salvar, salva al pueblo de Egipto, lo libera. Luego, posteriormente, el Mesías, ¿verdad? El Mesías también salva, sigue salvando, pero se espera un Mesías que lo salve de los enemigos. Vemos a los jueces, vemos también a David, el rey, que nos salva de los enemigos. Es decir, y se espera que el Mesías, la caída de Israel ante el imperio, sirio, después por los imperio babilónico, más o menos en el año 500-600 antes de Cristo, los persas, luego viene los griegos, ¿verdad? Los macabeos, que vienen a ser como especies de Mesías,
Y ellos siguen esperando al Mesías que los va a liberar en el tiempo de Jesús del yugo romano, que vino Roma, Israel dependía de Roma. Necesitaban un Salvador que los liberara del yugo romano, ¿verdad? Esa era la idea del Mesías que tenían en los tiempos de Jesucristo. De hecho, muchos creían que Jesús venía a liberarlos de Roma y a organizar una especie, pero Jesús venía a liberarlos del pecado. Es ese. Jesús no habla de salvarlos de la parte política. Jesús no es un político. Jesús, incluso en una oportunidad quisieron hacerlo rey y él no quiso, porque Jesús viene a hablar de una salvación diferente, viene a salvarnos del pecado, viene más a tener relación con el relato de la creación, donde el hombre pecó contra Dios y perdió sus derechos y es esclavo, pero ya no es esclavo de los pueblos, de poderes políticos, sino que es esclavo del pecado. Y esa esclavitud del pecado es la que ha hecho que el hombre no sea feliz. Ese es el sentido del Cristo, el Mesías, el Salvador. Y Jesús es Yahvé salva. Dios salva, el Padre nos va a salvar a través de su Hijo Jesucristo. Más o menos esa es la idea de Jesucristo. Bueno, dice que desde aquí se comienza a ver la intención del autor de este libro llamado Mateo, probar que Jesús es el Mesías. Eso es algo que se va a probar a través de todo. Es decir, la divinidad de Jesús y que Jesús es el Mesías es algo que va a estar constante en todos los relatos que recoge el agiógrafo del libro de Mateo. Entonces, eso es muy importante para rescatarlo. El libro llamado, según Mateo, ¿verdad?, es anónimo, lo primero. Este libro no tiene, en ninguna parte dice, yo, Mateo, escribo. No, eso es algo que se lo montaron después y ya vamos a hablar un poquito de quiénes pudieron haber sido. En ningún lugar dice quién lo escribió. Es un libro anónimo. Ningún autor del Nuevo Testamento menciona un evangelio escrito por Mateo. Usted lea todo el Nuevo Testamento. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Judas, ni la carta a los hebreos mencionan nada de un evangelio llamado Mateo, ni de ningún evangelio llamado Marcos, ni de ningún evangelio llamado Juan, ni de ninguno de los evangelios, ni siquiera de Hechos de los Apóstoles. Se habla de las cartas paulinas, que eso sí es evidente que existía, pero nadie habla de estos evangelios. Es decir, nadie habla de ellos, es decir, no se conocía ni eso. Y no solo no solamente en la Biblia, ¿verdad? Voy a reiterar, también en los primeros escritos, hasta incluso Policarpo, hay un montón de escritos más, ¿verdad? Durante todo el primer siglo, y usted no encuentra los evangelios. Los evangelios comienzan a surgir o comienza a hablarse de ellos después del siglo. En los documentos que tenemos ahorita. 3. Tampoco ningún escritor de los primeros siglos posterior a los apóstoles nos hablan de algún evangelio, por lo que suponemos que estos evangelios no eran conocidos por la iglesia en las primeras décadas posteriores a los apóstoles. Al principio no eran muy conocidos, ni tenían mucha fama, ni tampoco adquirieron el valor de libros canónicos. Eso viene mucho después. Ahí, al puro inicio, algo ocurrió que no conocemos, ¿verdad? En este proceso donde el evangelio seguía un poco oral. No había del Nuevo Testamento, solo las cartas de Pablo eran las que nos guiaban al respecto. Y las cartas de otros escritores, pero no teníamos un evangelio ni un libro de Hechos. Ni tampoco se habla de ningún libro del Apocalipsis, ni nada de eso. El esquema del Evangelio según Mateo y el de Marcos y Lucas es exageradamente similar. Incluso en muchos casos el uso de la misma redacción, que creemos que esos son los que vienen del documento Q. Los otros pueden ser otros relatos, ya sea que tomaron del documento Q o alteraron algo, o sencillamente lo que ya los apóstoles o los testigos decían en las iglesias o en las sinagogas.
lo que nos hace suponer que los 3 evangelios se tomaron de un mismo documento, lo personalizaron dejando la misma estructura. Sin embargo, el orden de algunos hechos se modifican de lugar. Es decir, a veces Lucas pone antes o después, Mateo antes o después, y así, o Marcos. Uno habla de los magos, otro habla de los pastores. Los magos no son mencionados en ninguna parte de ningún otro evangelio. 5. Esto sí es muy importante. Eusebio de Cesarea en el año 263 al 339 sí mencionó algo en su libro. Dice que un tal Papías de Hierápolis, que vivió entre el año 70 y 163. Estos libros están perdidos. No sabemos si realmente sí o si realmente no. Dice que un tal Papías de Hierápolis escribió: Mateo juntó los oráculos en el idioma hebreo, dice, eso dice, y cada uno los interpretaba lo mejor que podía. Bueno, no hay, y quiero decirle lo siguiente, a partir de esta expresión de Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, comienza a decirse un montón de cosas sobre evangelios hebreos. No existe en este momento, de no ser estas citas, no existe un solo testigo que nos diga que realmente existió un evangelio de Mateo en hebreo o en arameo. Solo tenemos estos escritos, ¿verdad?, al respecto. Eusebio de Cesarea también informa que Panteno, en el año 180, puede ser, eso está difícil de determinar, el director de la escuela catequética de Alejandría, al viajar a la India, halló que el evangelio según Mateo le había precedido, habiendo sido llevado ahí por Bartolomé y redactado en caracteres hebreos, ¿verdad? Eso nos dice Eusebio en otra parte, en el capítulo 5 de Historia Eclesiástica. Dice también, se mantiene la idea de que había un evangelio, pero no hay evidencia de ese evangelio. Ireneo de León, en el año 130 o 102, dependa tal vez de Papías de Hierápolis al afirmar que Mateo, en el año 130 o 102, dígame, pero Ireneo de León escribe finalizando el siglo II, ¿verdad? Finalizando, es que nace en el 130, pero escribe finalizando el siglo II. Afirma que Mateo publicó un evangelio escrito para los hebreos en su propio dialecto. Él dice, ¿verdad?, afirma esto. Estos son los casos que tenemos. Orígenes en el siglo II, también a finales, inicios del siglo III, dice básicamente lo mismo, declarando que Mateo lo publicó para aquellos del judaísmo que llegaron a creer, escribiéndolo con caracteres hebreos. De este evangelio escrito por Mateo a los hebreos no hay absolutamente nada. Como no hay nada, no podemos comenzar a suponer. Puede ser que haya sido escrito uno, pero no tenemos nada, nadie puede hablar de esto. Digamos, tenemos un evangelio escrito en griego que cuando lo leemos se evidencia que fue escrito para gentiles, no para gente que sabía hebreo. Más bien parece que alguien lo tomó o si lo tradujo podemos ahí utilizar las hipótesis casi que queramos. Jerónimo, en el año 347 y 420, estamos hablando del siglo IV y V, y ya afirma que Mateo, llamado Leví, apóstol, luego de ser publicano, escribió primeramente en Judea, en razón de aquellos de la circuncisión que creían, un evangelio de Cristo en caracteres y palabras hebreas. Pero ya estamos hablando muchos siglos después, no sabemos con seguridad quién la tradujo más tarde al griego. La cuestión es que no hay nada escrito, y no hay tampoco ninguna base, excepto la que nos dijo Eusebio, de Papías de Hierápolis, que dice que Mateo, pero en realidad no hay bases para decir que fue Mateo. Personalmente no creo que fuera Mateo.
porque si no el libro hubiera tenido un gran carácter de autoridad. Pero ellos no escribieron esto, ¿no? Ya se hubiera dicho, hubiera salido en Pablo, en alguno de nuestro compañero Mateo está escribiendo un evangelio. No hay nada de eso. Entonces, puede ser más bien que la gente le montó el nombre de Mateo para darle autoridad al libro, o, o no sé, o que Mateo a alguien le contó un relato y este relato pasó, digamos, pero no hay nada, todos son puras conjeturas. Entonces lo mejor es decir que es un libro anónimo, escrito por alguien que no sabemos. Bueno, escrito no, sino recopilado, porque había gente que escribía, mucha gente. Hay evidencias en el Evangelio según Mateo que indican que fue un libro escrito para gentiles y no para judíos. Lamentablemente, ninguno de los evangelios aparece que fue escrito para el pueblo hebreo. Todo parece que fue escrito para personas fuera del pueblo judío. Y ya ahí hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas, muchas conjeturas que se pueden hacer, pero la mayoría coinciden que fueron escritos antes del año 70, y puede ser que sí, los relatos fueron escritos, pero luego fueron tomados y unidos en otros documentos. Conforme vayamos analizando versículo por versículo, nos vamos a ir dando cuenta de esto. Bien, vamos al estudio, digamos, un estudio, podríamos decir, bien profundo de cada una de estas palabras que ya lo hemos visto. Entonces vamos a acercarnos un poquitito, un análisis, ¿verdad? Morfológico, podríamos decir, pero también hay parte de sintaxis en el análisis de cada una de estas palabras. Entonces, por ejemplo, tenemos biblos. ¿Cómo trabajamos esto? Bueno, muy sencillo. En la parte inferior ponemos una tabla, un cuadro, donde en la primera línea vamos a escribir la categoría gramatical. Ya estamos hablando ¿de qué estamos hablando? De un análisis morfológico o no, sintáctico. En la segunda línea vamos a escribir el texto bíblico como viene, la palabra como viene en el texto, biblos. Para ir haciendo el análisis, tenemos que utilizar un diccionario, los que usted pueda conseguir, para poder investigar la palabra. Un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos la primera palabra es biblos. Entonces aquí vamos a borrar lo que hay. Yo me voy a acercar para que usted vea cómo voy a buscar acá. Y entonces yo aquí voy a escribir biblos, ¿verdad? Vamos a ver si no sé, hay una palabra ahí que hay que borrar. Biblos, ahí está, biblos. Vamos a ver si me la lee. Biblos, estoy directamente con, no, entonces hay que borrar. Y vamos a poner biblos. Biblos. Y aquí tenemos la palabra biblos. ¿La vio? ¿Le apareció? Le doy un clic y se me forma esto. La palabra biblos, y a usted le aparece en el diccionario biblos. Entonces, lo primero que vemos aquí es que es un sustantivo. ¿Está bien? Entonces, agregamos la palabra sustantivo, que esa es la categoría gramatical. Lo segundo es que es un femenino singular nominativo. Me dice que la palabra biblos es un sustantivo femenino. Eso es muy importante. Saber si es femenino, si es masculino o si es neutro. Entonces yo escribo la estructura de un sustantivo femenino. Sin estas palabras todavía, toda la estructura nominativo, digamos el caso, esos son los casos, ¿verdad? El número, si es singular o plural, los artículos en singular, los artículos en plural. Y me voy a esta parte donde dice el paradigma. ¿Cuál es el paradigma de biblos? Bueno, biblos. Entonces, este es el paradigma. Lo escribo aquí. Y entonces, este es el paradigma que tengo que buscar. Entonces, busco el paradigma que también se le llama la declinación. Aquí lo vamos a traducir como libro. ¿Está bien? Biblos como libro. Toda el paradigma de biblos es todas estas palabras, biblos, biblo, etc. ¿Dónde encuentro la palabra biblos? Dice que en el femenino singular nominativo.
Entonces, femenino, ya sabemos que es femenino, singular nominativo, es esta palabra. ¿Ve? Y esta palabra, cuando es en nominativo, se traduce libro, nada más. Libro, ahí está, libro. Bien, así vamos a ir buscando todas las palabras, todas las palabras. Aquí tenemos la segunda, genesios. Genesios la escribimos en la segunda, ¿verdad? En la segunda columna. La busco en el diccionario, me dice, es un sustantivo femenino, es otro sustantivo femenino. Entonces, escribo la estructura femenina, que es esta, para todos los femeninos. Es esta. Escribo todo lo que está en rosado, todo eso es la estructura femenina. Luego dice que el paradigma viene de Génesis. Este es el paradigma o la declinación. Génesis, aquí está Génesis. Génesis lo voy a traducir por Génesis, porque la palabra Génesis todo el mundo la entiende. Todo el mundo sabe que el génesis de algo es el origen de algo. Entonces, el Génesis, y luego viene, pero aquí viene la palabra genesios. Genesios viene de Génesis. ¿Dónde encuentro genesios? Como femenino, singular, genitivo. Femenino, singular, genitivo. Genesios es este. Y viene sin el artículo, ¿verdad? Tis. Pero sabemos que ese es el artículo de genesios. Nada más que se traduce de Génesis. De Génesis. Eso se traduce de Génesis. Genesios de Génesis. ¿Por qué? Porque es genitivo. El genitivo singular se traduce de Génesis. El genitivo plural de los Génesis, que no existe. Vea que no hay ninguno en el Nuevo Testamento. Pasamos la página y encontramos Jesús. Lo escribimos en la tabla, lo busco en el diccionario, me dice que es un sustantivo masculino. Jesús es un sustantivo masculino. Bueno, pero entonces escribimos toda la estructura masculina, todo lo que está en celeste, ¿verdad? Los casos, los artículos singular y plural, y esperamos para ver cuál es el paradigma. Y el paradigma es Jesús, este. Jesús viene de Jesús. Entonces busco el paradigma de Jesús o la declinación de Jesús, que voy a traducir como Jesús. Bueno, así se traduce. ¿Y dónde encuentro la forma? Masculino, singular, genitivo. Masculino, singular, genitivo. Aquí está. Y que es esto. Es un genitivo. ¿Cómo se traducen los genitivos? De Jesús. De Jesús. ¿Verdad? Y luego pasamos la página, encontramos otra palabra que es Cristú o Cristú. La escribo en la tabla para investigarla. Me dice el diccionario, eso es un sustantivo masculino. Escribo la estructura masculina acá, que es todo lo que está en celeste, es la estructura masculina. ¿Verdad? La dejo ahí esperando a ver qué me dice la investigación. Me dice que viene del paradigma Christos. Este es el paradigma. Entonces busco el paradigma Christos o la declinación Christos, que es lo mismo. Y la forma la voy a encontrar en el masculino en el singular genitivo. Singular, esta columna, genitivo, esta fila. Es decir, se intersecan aquí. Es otro genitivo. ¿Cómo se traducen los genitivos? De Cristo. Agréguele nada más la palabra de Cristo. De, ¿verdad? Es una preposición. De Cristo. Vea usted que el griego no trae preposiciones. Aquí en este caso, la preposición viene ¿dónde? No viene aquí, viene aquí, al final. ¿Verdad? Ahí dice de Cristo. En español tenemos que poner de Cristo, la preposición antes. Aquí no. No quiere decir que en griego no hayan preposiciones, claro que sí hay. Pero nos guiamos por las declinaciones. Esto rojo es la declinación, como lo vimos en los cursos de griego. Pasamos la página y aparece la palabra iu. Iu, ¿verdad? La palabra iu la escribo en la tabla para investigarla. El diccionario me dice que eso es un sustantivo masculino, ¿verdad? Entonces escribo la estructura masculina, ¿verdad? Todo lo que está en celeste,
todo lo que está en celeste. Igual va a aparecer aquí más adelante, ¿verdad? Que es sustantivo, ¿verdad? Aquí va a aparecer otra vez en el texto 2 veces. Así que aplica para los dos. Es masculino y viene de ios. Este es el paradigma, ¿verdad? Ios, ¿verdad? También lo vamos a ver más adelante. Ios es masculino, ¿verdad? Obviamente, y es un sustantivo masculino. Entonces busco el paradigma ios, que voy a traducir como hijo. ¿Y dónde encuentro la forma iu? La encuentro en el singular genitivo. Singular genitivo otra vez, ¿verdad? Recordemos que hijo, pero le agregamos de hijo, ¿verdad? De hijo, bien. Pasamos la página y aparece David. David lo escribimos aquí en la tabla, lo busco en el diccionario y me dice que es un sustantivo masculino. Igual vuelvo a escribir la estructura masculina, todo lo que está en celeste, ahorita le agrego el paradigma. El paradigma es David. Busco el paradigma David, que se traduce como David, y es muy sencillo. Es un nombre, muchos nombres mantienen el hebreo. Entonces resulta que no tienen declinación. Ve que en todo es igual. Tanto el nominativo, genitivo, dativo, acusativo, todo se escribe igual. Entonces se tiene que analizar la oración para ver si es un nominativo, genitivo, dativo, acusativo. En este caso, hijo de David, se sabe, ¿verdad? Si es de David, hijo de David, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un singular genitivo, ¿verdad? De David, hijo de David. Entonces, de David se traduce de David. De David. Todos son genitivos de David. Luego tenemos, entonces masculino singular genitivo. Luego tenemos otra vez, vamos a pasar página. Tenemos otra vez IU, ¿verdad? Que ya lo habíamos buscado, recuerda. Aquí. Entonces sabemos que era un sustantivo, que es masculino. Por lo tanto escribimos la estructura masculina con todos los artículos para no perdernos. Viene del paradigma ios, ¿verdad? Lo volvemos a poner ahí, ios, que traducimos como hijo. Y es un singular genitivo. Singular genitivo, iu, ¿verdad? De hijo. Entonces, de hijo. Y luego sigue, pasamos la página y entonces encontramos Abraham. Abraham, lo escribimos también en la tabla. Lo busco en el diccionario y me dice que es un sustantivo masculino. Escribo la estructura masculina, todo lo que está en celeste es la estructura masculina. Y busco el paradigma de Abraham. Viene este paradigma, Abraham, que me lo da el diccionario. Y entonces Abraham, todo igual que David, ¿verdad? Igual que David. Abraham es igual en todos los casos. En todos. Igual. No hay ninguna diferencia. ¿Cómo determino cuál es el caso? Bueno, hijo de Abraham. Entonces sabemos que es un genitivo, ¿verdad? Un singular genitivo de Abraham. ¿Verdad? Porque es genitivo. Y por eso se forma hijo de Abraham, hijo de David, etc. Bueno, ahí tenemos el primer versículo de Mateo, que constantemente estamos editando para generar, erradicar dudas diferentes. En la parte superior aparece como está en los manuscritos, ¿verdad? Como aparece en los manuscritos. Por ahí aparece el nombre de Jesús, ¿verdad? Por aquello de que alguno pues quiera, bueno, aquí aparece el nombre de David, ¿verdad? En los manuscritos, en el sinaítico, por ejemplo, aparece nada más una delta, una alfa y una delta.
Y eso es una abreviatura de David, no aparece todo el nombre de David, sino en el Vaticano sí aparece David, ¿verdad? Igual que en el papiro 1 del siglo III, un papiro muy antiguo, pero la palabra hijo, ¿verdad? Cristo aparece nada más aquí y digamos, la Y, ¿verdad? Aparece esta y aparece la primera que es la J. Nada más aparece la primera y la última. Así aparece tanto en el manuscrito sinaítico vaticano como en el papiro 1 del siglo III. Jesús, ¿cómo aparece en el Nuevo Testamento? Bueno, aparece así. Jesús, por ejemplo, la iota y la Y aparece nada más, aparece abreviado así, también en la Vaticana y también en el papiro 1 del siglo III. Aparece de esa manera. Bueno, hermanos, de esta manera llegamos al final de este programa, esperando que haya sido de bendición para su vida y nos vemos en el versículo 2.